En el último video introducimos el concepto de la vida bautismal. Nosotros fuimos lavados, limpiados, perdonados en nuestros bautismos como bebés, como adultos, pero todavía nosotros tenemos en cada uno de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo Adán, como dice Lutero. Esa parte de nosotros que odia a Dios, que no lo ama, que no ama a nuestros prójimos. Esa parte que nos da los deseos pecaminosos. Aunque nosotros somos una nueva creación, aunque somos los hijos de Dios, como hemos dicho, la vida cristiana es una batalla. Nosotros queremos resistir estos deseos pecaminosos, pero no lo hacemos perfectamente. Y entonces, nosotros necesitamos en la vida bautismal, en la vida cristiana, siempre, día tras día, regresar al perdón de los pecados que primero recibimos en nuestros bautismos. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos a Jesús, miramos a la cruz. Cada vez que oramos el Padre Nuestro, nosotros confesamos que somos pecadores y pedimos el perdón de los pecados. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Decimos que nosotros necesitamos al Salvador y recibimos el perdón de los pecados que Cristo logró para nosotros. Dios derrama sobre nosotros ese perdón de los pecados que necesitamos. Así también, cuando pecamos contra un prójimo, necesitamos ir a ese prójimo y pedir el perdón de los pecados. Decirles, lo siento, pequé contra usted, perdóname. Y esperamos recibir el perdón de los pecados de ese prójimo. En el catecismo de Lutero, en la quinta parte principal, la confesión, Lutero describe la confesión hablando en términos de la confesión privada, la confesión individual. Cuando nosotros vamos a nuestro pastor pidiendo perdón por pecados particulares. Escuchen lo que dice Lutero. ¿Qué es la confesión? La confesión contiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados y la segunda, el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. ¿Qué pecados hay que confesar? Ante Dios uno debe declararse culpable de todos los pecados, aun de aquellos que ignoramos, tal como lo hacemos en el Padre Nuestro, como hemos dicho. Pero ante el confesor debemos confesar solamente los pecados que conocemos y sentimos en nuestro corazón. ¿Cuáles son tales pecados? Considera tu estado basándote en los 10 mandamientos, seas padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa o servidor. Si has sido desobediente, infiel, perezoso, violento, insolente, reñidor, si hiciste mal a alguno con palabras u obras, si hurtaste, fuiste negligente, derrochador o causaste algún otro daño. Dice que la confesión tiene dos partes.
primero nosotros confesamos que somos pecadores. Pastor, yo hice este pecado y me siento mal. Yo necesito el perdón de los pecados. Confesamos los pecados que nos sentimos en nuestros pecados. Nosotros, como dice Lutero, necesitamos pensar en los 10 mandamientos. Podemos hacer una comparación entre nuestras vidas, que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos dicho, y los 10 mandamientos que debemos hacer, que debemos pensar, que debemos decir. Y cuando hacemos esa comparación, vemos que somos pecadores y necesitamos el perdón de los pecados. Y entonces, por eso nosotros vamos a nuestro confesor, a nuestro pastor. Y no es como piensan algunos, como los católicos pensando, bueno, si yo hago la confesión, yo puedo ganar unos puntos con Dios. Es como una buena obra que yo puedo hacer para, en una manera, comprar un poquito de mi salvación. Es lo que estoy haciendo yo. Es una obra humana. Pero al contrario, nosotros vamos a nuestro confesor, vamos a nuestro confesor pastor, porque necesitamos el perdón de los pecados que Él da a nosotros. El mismo perdón que Jesús logró en la cruz hace 2000 años. La absolución, esta obra de confesión, es una obra de Dios. Dios dando a nosotros el perdón de los pecados que nosotros necesitamos. Y Lutero dice, hablando de no dudando de ella en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Es decir, que cuando tu pastor te dice, tú eres perdonado, él está diciendo a ti un hecho, una declaración verdadera. Es como Dios está diciéndote, tú eres perdonado. Desafortunadamente, unos cristianos piensan, pero como un pastor, un hombre, él es un pecador también, como yo. ¿Cómo él puede darme el perdón de los pecados? Y nosotros respondemos eso. Bueno, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué nos dice Jesús? Mateo 18:18. Jesús hablando a sus discípulos, hablando a nosotros. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si un pastor o otro cristiano nos dice, tú eres perdonado, nosotros tenemos la certeza que incluso en el cielo Dios está diciendo, sí, tú eres perdonado. Tenemos esa certeza. Así también, Jesús hablando a los 72 más discípulos y hablando a nosotros. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y entonces, cuando un pastor u otro cristiano te dice, tú eres perdonado, tú estás escuchando la voz de quién, las palabras de quién, la proclamación de quién. La proclamación de Jesús. Tú tienes la certeza que tus pecados son perdonados, que tú eres perdonado. Así también, Jesús hablando a sus discípulos después de su resurrección, antes de su ascensión, Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados.
Entonces, Jesús está preparando a sus discípulos para su tiempo, el tiempo, la época de la iglesia, cuando humanos, discípulos, pastores, cristianos entreguen al mundo, a los penitentes, el perdón de los pecados que Él logró en la cruz. Tenemos la certeza que cuando escuchamos a nuestro pastor, tú eres perdonado, sabemos que tú eres. Nosotros somos perdonados. La confesión no es obligatoria, como nosotros vemos en la iglesia católica, pero es un regalo. Nosotros no tenemos una ley en la iglesia luterana. Ok, tienen que ir a su confesor X veces en el año. No es así, pero es un regalo. Es como, escuchen lo que dice Lutero en su catecismo mayor. Cuando un corazón sintiere sus pecados y ansiare consolación, tendrá en esto un refugio seguro, donde haya y oye la palabra de Dios, por medio de un hombre que lo libera y lo absuelve de los pecados. Y entonces, nosotros en la confesión privada, individual, nosotros recibimos el mismo perdón que recibimos cada domingo en el principio del servicio divino, cuando el pastor nos dice, yo como pastor, llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados. Es la misma absolución, el mismo perdón que recibimos cada domingo. Pero en este regalo de confesión privada, nosotros recibimos con aún más certeza que este perdón es para mí. Cualquier pecado que yo confieso, yo sé con certeza que ese pecado es perdonado. Así en la tierra y en el cielo, delante de Dios. También hablando de esa vida bautismal, la vida cristiana, Lutero dice en su catecismo mayor, al exhortar a confesarse, no hago otra cosa que exhortar a ser cristianos. Es decir, que la vida bautismal, la vida cristiana, es una vida de pidiendo día tras día el perdón de los pecados y recibiendo en abundancia el perdón de los pecados que nosotros necesitamos. Con mucho gusto, con gozo, Dios derrama a nosotros el perdón de los pecados que nosotros necesitamos. Y para que sepan, cada pastor en la iglesia luterana, nosotros no podemos decir a nadie los pecados que son confesados a nosotros. Hablamos del sello confesional. Y entonces, si tú confiesas a tu pastor cualquier pecado, él no puede decir nada, porque nosotros queremos como pastores que ustedes reciben la certeza del perdón de los pecados.